Bien, acá vieron que siempre nosotros estamos a favor no del pensamiento lineal, sino del pensamiento circular. Porque en realidad, aquí sí les quiero decir alguna categoría filosófica, la filosofía no es que inaugura todo el tiempo temas nuevos, inaugura obviamente de acuerdo al contexto histórico, pero también hay algunos temas, como el sentido de la vida, por ejemplo, esa frase así tan tremenda, que se van repitiendo pero reactualizando, ¿no? Un poco como los mitos sagrados. Siempre se reactualizan, pero siempre se vuelve, o sea, es un pensamiento circular. Y un poco nuestra materia, y hoy esto viene muy a cuento del texto de Ticio, es bastante circular. Ustedes van a ver que son nuevos textos, pero volvemos a algunas cuestiones básicas que nos resultan fundamentales para nuestra materia, para la reflexión y para que ustedes se los apropien. Acá vemos los autores que estamos trabajando en esta unidad y volvemos a Ticio. Bueno, y algo muy importante que puso aquí Marcos es, si ustedes tuvieran que un poco determinar cuáles son los conceptos claves, algunos dirían los conceptos mínimos que conforman la unidad 3, son estos que ustedes ven a la izquierda. Arte como construcción histórica, nunca más, digamos, nunca más pensar el arte como si fuera, digamos, un concepto universal sin más, diría Casalla. Siempre las definiciones en torno al arte, en torno al artista, en torno al público, son contextuales, están condicionados por la época, entonces son construcciones históricas. Lo importante es ver si nació en tal país, tal estilo, tal género, un poco hacer el rastreo intertextual, de ver un poco qué estilos había en ese momento y géneros, y también contextual, ¿no? Algunas cuestiones a veces han surgido como réplica, como contestación, como negociación con el periodo histórico, político, económico, social. Luego, esta cuestión de la dimensión estética y el arte, que no siempre y no corresponde pensarlos del mismo modo, y sobre esto va a girar un poco el texto de hoy de Ticio. Esta cuestión, este límite entre arte y artesanía, entre música culta, académica y música popular, se me ocurría, entre el cine de autor, bueno, acá tenemos varias variables, el cine de autor, el cine comercial, el cine under, digamos, el cine más popular, digamos, todas estas consideraciones que en realidad, como decía el viernes un alumno que va a dar el final de esta materia, hicimos una reunión, me encantó porque dijo, a medida que leo esta materia me doy cuenta de que no hay definiciones y que siempre está entre. Uno va avanzando por un lado y de pronto aparece otra cosa, y para mí fue la mejor definición de la materia, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es poner en tensión los conceptos, y sí, por supuesto, hay una postura ideológica de base, donde preferimos determinadas cuestiones a otras, elegimos ética y políticamente determinados conceptos o categorías, o lugar desde donde mirar el arte, pero la mayoría de los textos son reflexiones que también invitan a que ustedes de pronto dialoguen, discutan, ¿no?, con esas categorías, y como en el caso de hoy, nos aporten. Yo hoy sí requeriría un gran aporte de parte de ustedes respecto de lo que vamos a leer del texto de Ticio Escobar. Y no olvidar el último concepto, que tiene que ver con la representación y la sanción institucional de lo latinoamericano. Porque nosotros trabajamos con Jiménez, ¿se acuerdan cómo se va institucionalizando el arte en Occidente? Cómo realmente ese concepto de arte, que si no hacemos una deconstrucción o una crítica nos parece un concepto universal, es muy cortito también en la historia
en la historia de las comunidades o de las culturas, ¿no? Es del siglo XV al siglo XX, y ya ahí empieza la crisis, pero hay como una fuerte institucionalización del arte al modo occidental europeo, y ahora lo que tratamos de ver es, bueno, qué son las representaciones y cuál es la sanción institucional de lo latinoamericano, ¿no? Y para eso los vamos a invitar a, miren a ver si lo ven, este libro de Ticio se llama El mito del arte y el mito del pueblo. La verdad que se los aconsejo porque es un libro sumamente interesante para las cuestiones, como dice el subtítulo, cuestiones sobre arte popular. Siempre es verdad que hay mucha literatura y sobre todo nosotros trabajamos más, es cierto, la literatura vinculada a las artes visuales, a las artes plásticas. En este caso Ticio trabaja muchísimo el arte guaraní, pero no obstante trabajar el arte guaraní muy presente en las esculturas y en todas las piezas plásticas, hay también una referencia a la música, pero no lo suficiente como ustedes probablemente querrían. Y entonces acá seguramente muchos de ustedes que pueden aproximarnos también algún texto, bibliografía o temas que a ustedes les han dado una perspectiva respecto de lo que se llama música popular. Aquí Ticio nos da una perspectiva de lo que se denomina arte popular y de cómo el arte popular de alguna manera pivotea, a veces críticamente, a veces conviniendo, negociando algunos conceptos, otras veces quedando marginal y no queriendo para nada contaminarse con el arte, entre comillas, culto o de élite, pero va transitando algunas categorías sumamente interesantes. Y otra cosa que me gustó mucho de este texto de Ticio, que si ustedes vienen un poco leyendo los autores que venimos trabajando, por ejemplo Jiménez, en ese desarrollo que hace de la institucionalización, yo diría que el texto de Ticio es como si fuera un poco un epílogo de lo que venimos trabajando, porque van a encontrar que en ese desarrollo Ticio está dialogando justamente con esa institucionalización de lo artístico, desde el cual ya tenemos ciertas nociones. Yo pensaba, leyendo este texto, no lo podríamos haber dado al principio, porque contiene en realidad muchas referencias que ya las hemos abordado y que entonces nos resulta más sencillo leerlos, ¿no? Otra cuestión que quería decirles, la editorial es Ariel, es un libro que lo pueden encontrar en las librerías, ahora hay mucha librería online, y se me ocurre que les va a venir muy bien leer otros capítulos. Nosotros tomamos el capítulo 1, la cuestión de lo artístico, pero luego está la cuestión de lo popular, la cuestión de lo artístico popular, el destino del arte popular. Súper bueno, la verdad que me encantó. Bueno, comenzamos. Bueno, ahí se los presentamos. Hola Ticio, ¿cómo estás? Les digo que Ticio viene, ya les dije la otra vez, este año no, pero todos los años lo invita fundamentalmente la Universidad Nacional de las Artes, porque él forma parte de una maestría. No sé si no codirige una maestría de la Universidad Nacional de las Artes, y bueno, es una persona súper cordial, súper amable, muy conocido por Fernando Davis, porque Fernando es grabador, pero se dedica mucho a todo lo que es museos, y
y trabaja sobre varios autores contemporáneos. Fernando lo ha visitado a Paraguay, porque él está en un... ¿Tenemos algún compañero paraguayo? En Asunción hay un museo muy significativo que se llama el Museo del Barro y que lo dirige Ticio. Bueno, y otra cosa que me encanta de Ticio Escobar, que si bien él es filósofo, es muy conocedor, no solamente a nivel teórico, sino se ha metido muchísimo en el arte guaraní. Y una vez vino a darnos una charla y ya me criticaría, porque yo hablé de el arte guaraní, y él nos vino a dar una charla sobre las subculturas guaraníes que hay, y por lo tanto la multiplicidad de expresiones artísticas guaraníes según las subculturas guaraníes. Y una que quiero especialmente dedicárselo a las mujeres de este grupo, parece, tengo que volver a informarme, porque eso lo dijo hace unos años, que hay una cultura, una de las subculturas guaraní, que está dirigida por mujeres, donde los caballeros trabajan para ellas, en las tareas domésticas, en las tareas también de casa, pero también en todas las tareas domésticas, y las mujeres solo se dedican a volverse bellas a través de justamente obras artísticas en su cuerpo. Entonces todo el tiempo se dedican a estar adornándose, ornamentándose la ropa, el cuerpo también, la piel, todo lo que son los accesorios para ser bellas, mientras los hombres cocinan, barren y realizan todas las tareas, no solamente domésticas, sino al servicio, digamos, de ese matriarcado. Así que tenemos que buscar, tengo que actualizar la información para traérselas más. Tengo que escribirle a Ticio y pedirle que me oriente bien sobre cuál era esa cultura guaraní. Bueno, Marina dice muy bueno. Gabriela dice a Marina muy bueno. Por ahí me aparecen mensajes y otras veces no. Marina, nos gustaría que hagas esa relación con Ticio de Ángel Quintero Rivera, ya que estás al tanto y lo trajiste a colación, estaría bueno que hagas la relación por escrito y nos la mandes. La esperamos con ansias. ¿La de las mujeres? No. ¿Cuál? No, es cuando vos pediste ejemplos desde música, ¿no? Sí, ¿y entonces qué dijeron? Marina, ¿tenés micrófono? Y nos contás un poquito más. Lo que dice es que a ella le gusta mucho lo que escribe el socio Ángel Quintero Rivera, abordando cuestiones que vemos en la materia en las músicas caribeñas. Bueno, ya Marina, la semana que viene tenés un espacio para contarnos eso. A ver qué contestás, Marina, si estás de acuerdo. Yo quería agregarles del texto que si bien Jiménez define al arte como específicamente en manifestaciones visuales, que también especifica que estas definiciones se pueden trasladar al teatro, a la música y a la literatura. Fíjense que en la página 24 explica eso. ¿De quién hablas? De Ticio. Ticio, no, porque dijiste Jiménez. Ay, perdón. Del texto de Ticio Escobar que especifica eso. Entonces, si bien habla durante todo el texto de arte como manifestaciones visuales, ¿Verdad? Podemos inferir y que sirve para las demás manifestaciones artísticas y de industrias culturales. Sí, tal cual. Y van a ver al final del texto, desarrolla una vinculación con las fiestas populares de los pueblos originarios, con lo que sería para nosotros hoy las instalaciones, los happenings, algo muy interesante donde hay una sincronía de lenguajes, ¿no? Bueno,
Miren, power es un power muy orientador para ustedes del texto, porque el texto apenas se encuentren con él van a decir, ufa, qué largo. Pero si ustedes lo leen tomándose un mate o un rico café, o una birra también, ¿por qué no? Y se sientan tranquilos a leerlo, vinculándolo con todo lo que ustedes saben, no solamente de esta materia, sino lo que ya saben o las cuestiones, van a ver que es sumamente atrapante el texto y muy interesante para detenerse en aquellos lugares que a ustedes les parezcan significativos y que también lo pueden cuestionar desde las artes audiovisuales o desde la música. Nosotros acá vamos a transcribir algunas frases que son claves del texto. Por ejemplo, en esta primera, justamente está en la primera página del texto. Sobre todo el último párrafo, ¿no? Pero dice, la noción de autonomía de la forma, esta noción autonomía es el prototipo de la institucionalización del arte en Occidente, ¿no? La institucionalización, miren las palabras, institucionalización, legitimación, autonomía, es aquello que le va a dar estatuto al arte, lo va a separar de la ciencia, lo va a separar del mundo ético-político y le va a dar un estatuto propio. Y aún más, como decíamos, ¿se acuerdan la otra vez? Le va a dar un registro de por dónde tengo que circular cuando quiero estar en las cuestiones de arte, ¿no? Cuando quiero estar en la cosa artística, hay un mundo propio, entre comillas. Ese mundo son las distintas instituciones por las que yo tengo que circular si verdaderamente quiero no solo pertenecer a ese mundillo, sino si quiero inclusive comercializar, mostrar, adquirir prestigio, exhibirlo, encontrar clientes, digamos, distintos objetivos o intereses que tengamos en la comunidad. Existe un mundo acorde, un circuito, podríamos decir, y hasta me atrevería a decir una corporación por donde funciona esa autonomía y ese ámbito de lo artístico. Si bien, obviamente, entró en crisis, este modelo entró en crisis, vamos a ver que algunas cuestiones no entraron para nada en crisis y siguen estando sumamente fortalecidas, justamente porque por esta implicancia, por esta relación que el arte de Occidente ha tenido con el sistema económico, en este caso capitalista, ¿no? Entonces, en esa fusión que la autonomía del arte con la autonomía de la obra, con la autonomía de la forma, que lo hizo tan elevado y tan espiritual, dice Jiménez, que me encanta, la paradoja es que se mercantilizó, ¿no? Entonces un arte tan elevado, de pronto mercantilizado, circula con una cuestión de valor económico, ¿no? Bueno, ahí está la paradoja que Ticio también la desarrolla como tal, ¿no? Entonces dice, ahora, ¿qué pasa con el arte en Latinoamérica? Dice, la noción de autonomía de la forma, la autonomía de la obra, no es pertinente para abordar estas producciones artísticas latinoamericanas. Vamos a ver después por qué esta afirmación, ¿no? Esta tesis que formula Ticio, cómo la va desarrollando a lo largo del capítulo, ¿no? Cómo la va desgranando. Las tradicionales condiciones de producción, circulación y recepción de lo artístico, que es justamente el circuito del arte, no pueden explicar la complejidad de las prácticas realizativas latinoamericanas vinculadas al arte popular. Y aquí viene la frase fuerte que la dice en la primera página, y que yo apenas la leí la vinculé con, ¿se acuerdan el desafío de Nelly Richards de producir teoría local? Y acá está otra afirmación muy fuerte de Ticio, cuando dice, no hay conceptos para nombrar estas prácticas artísticas populares, y acá viene lo más fuerte, ¿no?
por un lado no hay conceptos para nombrar, es como si todavía la teoría no la tenemos para sostener y poder de alguna manera nominar estas prácticas, porque en realidad la teoría que tenemos es la noesis ajena, ¿no? Diría Kusch. No hay conceptos para nombrar estas prácticas artísticas populares, ni desarrollo, y aquí también es algo muy desafiante para nosotros, de un pensamiento crítico capaz de integrar las diferentes producciones culturales en una comprensión orgánica. Justamente desandar ese camino de la autonomía, en ese sentido, digamos, de erigirlo como independiente, como autónomo, el arte por el arte mismo, cuando en realidad el arte popular es imposible que no esté orgánicamente vinculado justamente con sus realidades sociales, religiosas, culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ¿cuál es el desafío? Encontrar conceptos, tener un pensamiento crítico que me permita meterme desde dentro. ¿Se acuerdan del desafío de pensar desde América Latina? Bueno, acá es meternos desde dentro de esas prácticas y poder tener una comprensión orgánica de la producción de sentido que conllevan, ¿no? Y de cómo en realidad, si me meto desde dentro, encuentro hasta categorías para poder conversar con el otro, entre comillas, arte, ¿no? Con el otro modo de comprender lo artístico. Si alguno de mis compañeros quieren ir agregando algo. Antes de pasar les digo, en la primera página y en el primer párrafo dice: a la hora de considerar lo artístico popular latinoamericano, aparece el escollo de una carencia, la falta de conceptos para nombrar ciertas prácticas propias y el escaso desarrollo de un pensamiento crítico capaz de integrar esas diferentes producciones culturales en una comprensión orgánica. Siempre habrá categorías que, gestadas en otras historias, no encastren en el casillero de experiencias diferentes y muchas veces se vean forzadas a ser readaptadas o sustituidas en un proceso de inevitables reformulaciones, ¿no? Las categorías que no son comunes justamente pulsan por de alguna manera incorporar esas producciones, pero las producciones siempre quedan como afuera, ¿no? De esa cuadratura, las producciones artísticas populares no se terminan de comprender cuando las queremos. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada? No sé si después con tiempo vieron la película que pasamos mientras hablábamos, ¿no? Cuando las esculturas mueren, que es justamente una apoyatura sumamente interesante para este texto de Ticio. Moni, Sí. una cuestión también que es interesante porque parece que fuera un poco inocente esto de la autonomía de la forma, que define tanto la teoría estética sobre el arte, de que la obra y la forma son autónomas. Una cuestión interesante es el carácter etnocéntrico y eurocéntrico que va a desarrollar también Ticio, que al pensar que algunas formas son superiores por no tener funcionalidad social o relación con lo social o referencialidad social, ahí aparecen categorías como arte primitivo, subarte, esto no es arte, esto no entra en esta institución europea, ¿no? que dice Escobar, es un invento de los europeos del siglo XV al siglo XX, eso que llamamos arte. Después ese mito se impuso como una especie de gran verdad universal, ¿no? Como universal abstracto, y junto con ese mito esta idea de, para que sea verdaderamente superior, entre comillas, tiene que ser autónomo, no tiene que tener función social, relación con lo social, referencialidad social, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que es que no es una práctica, como dice Escobar, diferente, sino que precisamente esta categoría de autonomía lo que hace es, tiene una especie de valor de discriminación, de sojuzgamiento, de eurocentrismo muy fuerte al ser parte, digamos, de esta división entre arte superior y arte primitivo, entre comillas, ¿no?
También en determinados momentos se han llamado artes menores, o la gran clasificación de arte y artesanía, ¿no? Digamos, diferenciando, justamente achacándole a la artesanía esa funcionalidad que también tiene, ¿no? La artesanía cargada de funcionalidad, pero que para la mirada crítica en realidad está descargada muchas veces de su auténtico sentido simbólico, ¿no? Porque si alguna crítica debiéramos hacer, si cabe, a las artesanías, que muchas veces, tal como dice la película de la semana pasada, se las vacía del contenido simbólico para que puedan circular, ¿no? Y que sean de alguna manera comprensibles para la circulación y para tener vigencia, ¿no? Es decir, descargarle el sentido originario para ser vigentes según los cánones en los cuales ubicamos el arte y la artesanía, ¿no? Eso es muy violento en realidad todo lo que se hace con el arte popular, en la medida en que se lo violenta para querer encasillarlo, que quepa, digamos, dentro de las categorías formales que institucionalizó Occidente, y otras veces se los deshueca, se le quita la carga y el valor simbólico para ser observados o contemplados o comprados si tienen alguna función, ¿no? ¿Puedo? A ver, hola. ¿Quién quiere hablar? Yo, pero no sé si se me escucha. Mariana. Sí, te escuchamos bien. Acércate bien al Después micrófono. quería hablar. No, quería leer, lo que pasa es que si me acerco, esta frase de Frank Castell, porque también planteando esto que dicen de la autonomía y la función, que el arte moderno en realidad no es inútil en sí. Entonces plantea, dice, que si el arte fuera realmente una finalidad sin fin, o si el artista no se propusiera otro fin fuera de la obra misma, tendríamos que negar al arte todo significado. Y de hecho ocurre todo lo contrario. El arte, que ha servido a todas las épocas como medio de expresión y de propaganda, es uno de los vehículos de la ideología de su tiempo. Un poco lo que estaban planteando ahí, y lo importante es esto, que el querer separar o querer desvincular los conceptos de arte y artesanía también es un vehículo de la ideología dominante, ¿no? El querer considerarse como etnocéntrica, como decía Marcos, y superior. Y que de cualquier manera en el arte, en todos, tanto el arte occidental también tiene sus funciones y su ideología, de alguna manera. Si no, no habría sentido. Por eso es tan importante la producción de sentido y la relación con el contexto en todas las épocas y en todas las formas y producciones estéticas. Perfecto. Esto que cuenta, que le sirvió de pie a Mariana, está en la página 49, donde Tissot hace una referencia justamente a Frank Castell. Porque Tissot afirma, en verdad, el arte moderno no es en su totalidad inútil, ¿no? Como nos quisieron hacer creer, podríamos decir. Bueno. Todos estos ítems, fíjense qué interesante, todos estos ítems los hemos estado viendo como justamente la consideración de ese fenómeno artístico, cómo considera al artista, cómo considera la obra, cómo se considera al público, y cómo, para darle el carácter de arte, qué condiciones, podríamos decir, tiene que tener la obra que estamos analizando o la producción para tener ese carácter de arte, ¿no? Fíjense, la autonomía de la forma, una separación de la forma y su función. Todo esto es muy interesante ver, acá está enunciado el paradigma. Usted, a partir de la revolución industrial, justamente muchísimas de estas cuestiones empiezan a entrar en crisis, como es esta separación, autonomía de la forma y la función,
además de lo que decíamos antes, bueno, la revolución industrial, los diseños, el diseño industrial, empezó a cuestionar esta separación, esta gratuidad, esta inutilidad que debiera tener el arte en tanto, justamente, en tanto mito moderno del arte occidental, ¿no? Las llamadas artes mayores y menores, que hablábamos hoy, vinculadas al arte y la artesanía. Esa paradoja de que si bien siempre se sostiene lo manual, ¿no? Donde haya mayor vinculación con lo manual, menos arte. Pero la paradoja que trae la industrialización es justamente la multiplicidad de la obra, la pérdida, digamos, del aura, de la obra única, ¿no? Y esa, justamente esto que desarrolla también Walter Benjamin, que pone en crisis estas categorías tan funcionales para el paradigma de la modernidad y también luego para legislar y arbitrar desde la presunción de los que tienen el poder de arbitrar, ¿no? Porque ¿quiénes son los que arbitran? Como vamos a ver después en el texto de Nelly Richard, ¿quiénes son los que de alguna manera legitiman, permiten el ingreso o no a arte mayor o menor? Son aquellos que, por un lado, tienen este paradigma del arte, y por otro lado, conviven con una cuestión que nuevamente trae sobre la luz la circulación de ese arte en el contexto capitalista moderno del sistema económico, ¿no? Ticio va a trabajar... Sí, Perdón, Mónica. Mario dice algo interesante. En la música, por ejemplo, los cantos, músicas de pueblos originarios cumplen una función social de sanación. Generalmente es colectivo, que participa toda la comunidad, lejos de ser individual. Esto queda totalmente fuera del paradigma centroeuropeo, por ello para la sociedad lo considera de poco interés a lo que supuestamente se considera arte. Sí, bueno, perdón por la redacción, dice, bueno, ¿querés hablar? No, pero está buenísimo, Mario, lo que afirmás, porque justamente Ticio va a reivindicar este carácter en el que participa toda la comunidad, ¿no? Justamente que es la función social del arte, ¿no? El arte es colectivo para que verdaderamente produzca sentido y tenga significación. Pero Mario, te damos la palabra. Y justamente Ticio dice que frente a las otras culturas que tienen esa imposibilidad de escindir lo formal del sentido y de lo simbólico, no tienen en su lengua términos que equiparen a lo que nosotros llamamos arte. Justamente es lo que está planteando Mario, ¿no? Por eso Ticio después empieza a hablar de otros términos como culturas o manifestaciones culturales o plástica, específicamente para las artes visuales. Mario, ¿No puede hablar o no? perdón, Marina es, no Mario. Bueno, Marina, contanos. No, uno es Mario Avendaño, Sí, me parece. sí, uno es Mario y otra Marina. Y otra es Marina, que agrega, en las culturas originarias, la elevación es comunitaria, todos participando en el ritual, y en lo occidental europeo es individual. El monje solo en la montaña, por ejemplo, ¿no? Ciertas imágenes. La plástica tiene imágenes del Renacimiento maravillosas donde se ve esa autonomía del artista, ¿no? Y esa autonomía del hombre, del individuo. Bueno, Mariano y Mariana, nada. Bueno, ellos van aportando sus categorías, escribir. A ver, Marina.
Sí, bueno, yo esto que estoy aportando, digamos, yo siempre estudié las músicas afrocaribeñas, que son también las que canto, y bueno, tienen muchas peculiaridades en su forma de ser que tienen que ver con lo comunitario y cómo lo afro ocupó el tiempo y el espacio acá, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Esto que se llama el arte mulato, porque no es tampoco lo africano solo, ni tampoco digamos, lo español, bueno, etcétera. Y este autor que ya aportaba, Ángel Quintero Rivera, analiza estas cuestiones, sobre todo en relación a la música, a la salsa, ¿no? Y esto que decíamos, esto de lo comunitario, qué importante que es para lo afro y que se ve en estas músicas. Y en Argentina es muy particular ese fenómeno porque acá la negritud y lo afro tuvo desarrollos muy distintos en relación al Caribe por las tribus que vinieron y también sabemos porque no vinieron tanta cantidad y a la mayoría también los mataron. Y eso hizo que nuestras músicas tengan un giro distinto en el desarrollo de lo comunitario, por ejemplo. ¿En qué sentido? Me gustó esto último. Y por ejemplo, esta cuestión del ritual, esta cuestión de los ensambles de percusión que nosotros vamos, por ejemplo, viajamos a Brasil a ver el carnaval, a estos países a ver estas cosas, pero si hay, voy a decir algo muy, lo podemos ver en la cultura hoy del argentino, hay una murga tocando en la plaza y llamamos a la policía porque nos molesta. No es parte de nuestra cultura, como es en Brasil, a nadie se le ocurriría llamar a la policía porque hay un bloco tocando en una esquina. Para nosotros, eso que está pasando no forma parte de nuestra comunidad como está pasando en otros espacios, ¿no? Todavía, bueno, digo, como para dar un ejemplo de qué nos pasa, a diferencia en lo comunitario, con estas representaciones, como en otros países se desarrollaron mucho más y forman parte de su cultura y de su orgullo, y para nosotros son solo fenómenos aislados que están por ahí pasando y que hasta molestan. Qué cierto es esto último, es verdad. Resultan totalmente ajenos, ¿no? Y hasta muchas veces hay como una reivindicación teórica, pero no corporal sensible, ¿no? No incorporada, no incluida. Eh, es muy interesante lo que planteas, Marina. Hay que ver si pasa lo mismo en otros ámbitos en nuestro país con respecto a la murga. Porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en uno de los barrios, Villa Elvira, y tienen una murga. Se juntan los fines de semana y, y vienen de todo el barrio a participar en la murga. A nadie se les ocurriría llamar a la policía. Por ahí es que en nuestra cultura eso está supeditado solamente a lo popular, pero lo popular de otra clase social por ahí, ¿no? Me pregunto. Sí, puede ser, pero también hay algo de la romantización de estos espacios del arte como espacios que rescatan, que está bien, ¿no? Son espacios que acogen a la sociedad, pero muchas de estas murgas, yo fui el año pasado, por ejemplo, a una que se hace en Ensenada, cumplen una función que tiene que ver, bueno, con esto bueno, es parte del arte, ¿no? Pero más de los barrios carenciados y demás, que no tiene nada de mal, pero tampoco romantizar esos espacios como los únicos que tienen que estar brindándole o cobijando bueno, a la sociedad, ¿no? O sea, no pueden ser los únicos espacios, por ejemplo, del Estado que pueden estar cobijando a la gente, porque, bueno, eso yo lo discutí en otra materia también. Hay que ver ahí, bueno, son fenómenos bastante particulares, ¿no? ¿Dónde surgen las murgas? Por ejemplo, yo he estado en miles de casos acá en mismo Plaza Rocha, donde estaba un bloco de maracatú tocando y llamaban siempre a la policía para sacarlo, frente a la Facultad de Arte, ¿no? Claro, sí, sí, pero bueno, se refuerza un poco más esta incógnita, porque acá dice Sofi, por ejemplo, en mi pueblo en vacaciones de verano cada fin de se juntan a ensayar para la murga y tenemos sectores que lo toleran y otros que no, por más que haya años de esta murga. En general, en los pueblos, yo me acuerdo hace un tiempo que era común que el fin de semana o tal día ensaye la murga,
y todos estaban esperando para la presentación de fin de año de la misma. Pero bueno, lo podemos dejar como un hilo más para investigar, ¿no? Sí, Gaby, sí. Sigamos, dejémoslo ahí, no entremos en la polémica. Yo simplemente quería abrir el interrogante. Para mí es evidente cómo se refleja en esto la cuestión de arte menor, más en nuestro país. Si bien en Brasil es parte de la cultura, está mucho más arraigado y ya ganó, le ganó la murga, le ganó la comparsa, le ganó todo eso a lo hegemónico, porque es arte popular, pero entre comillas, ¿no? Porque está aceptado, es parte de la industria cultural brasilera, van de todo el mundo a verlos, ¿no? Como nosotros eso lo tenemos relegado a ciertos sectores sociales muy, muy diferentes a la clase media o a los que estamos estudiando acá o a nuestro cotidiano. También yo creo, perdón, hola, creo que también Hola, es pues. una cuestión de tradición y de cultura. En mi caso, yo soy de Entre Ríos, de Gualeguaychú, y acá es como que está súper naturalizado todo eso. Sí, sí, Gualeguaychú, ahí he estado en esos carnavales maravillosos. Después pugnan y luchan por el carnaval de Corrientes. Sí, hay un montón de pueblos, de ciudades del interior de Argentina que es bastante fuerte como se vive, y por ahí hay como una contraposición con respecto a lo que es la ciudad, las ciudades más grandes, vamos a decir, que por ahí no tiene que ver tanto con la clase social, sino con la tradición del pueblo. También. Igual, la verdad que es un tema polémico, interesante para discutir, porque está bueno ver, por ejemplo, las murgas, siempre es bueno ver las jerarquías, ¿no? Digamos, en dónde ponemos nosotros mentalmente, porque ahí es bueno ver el imaginario cultural. ¿Dónde ponemos en el imaginario cultural las murgas, las obras de arte legitimadas, qué sé yo, la canción en el barrio, la canción en el Teatro Colón? Vieron que hay como grados en los cuales, digamos, sin darnos cuenta, pero es interesante indagarlo en uno porque uno ahí ve las formaciones imaginarias, ¿no? Las formaciones imaginarias culturales tan condicionadas por este colonialismo pedagógico que decía Jaureche, ¿no? Entonces, a la hora de la sanción, ¿qué lugares ocupan, ¿no? Y qué pasa con el canon artístico, ¿no? El canon hegemónico. ¿Cómo las vemos? Bueno, creo que, por ejemplo, esto ha sido sumamente debatido en relación con la música popular y no podemos decir que se ha ganado una batalla. Creo que siempre hay que estar como discutiendo, legitimando, ¿no? Son temas sumamente interesantes porque tocan los condicionamientos sociales y cómo se han ido estructurando nuestros estados, y cómo influye justamente este mito moderno del arte occidental, ¿no? Y acá dejémoslo ahí, pero sobre esto va a trabajar todo el texto de Ticio, este desdoblamiento entre lo estético y lo artístico, que por momentos lo llaman lo poético, entendido como el modo de hacer, ¿no? Lo poético como el modo de hacer artístico, estas categorías de la forma diferenciada del contenido, la función de la gratuidad, digamos, de lo artístico. Y pasando a la segunda lámina, a la tercera, defensa de la categoría arte para pensar lo popular. Bueno, Ticio justamente dice, lo llaman arte popular, no digamos que es otra cosa, mantengamos este concepto de arte para justamente
ir mostrando cómo tienen que ser las nuevas categorías, o qué categorías o conceptos tenemos que encontrar para forzar la mirada hacia estas manifestaciones culturales y aceptar el desafío de discutir desde el arte mismo, ¿no? Bueno, él dice que es más o menos, podríamos coincidir en que si pensamos todas las manifestaciones culturales del hombre, no a todas las manifestaciones las llamamos artísticas. Entonces, para que sean artísticas, tiene que haber una producción, ¿no? Tiene que haber una manipulación sensible, tiene que haber, digamos, una creación, un producto, pero digamos, para darle esta categoría de artístico, dice, podríamos tal vez coincidir que lo artístico conlleva producción de sentido, ¿no? Que esta producción de sentido, como decía ya Dilthey, es justamente la producción de esta salida que da el arte de salir de lo convencional, de salir de lo habitual, en el sentido de provocar conmoción, de provocar una expectación sensible, perceptiva, algo que de alguna manera me haga volar, ¿no? Algo que me haga salir de esa cotidianeidad, de esa repetición, de lo obvio, esa que hemos denominado esa ficción que me coloca momentáneamente en otro mundo posible, decían algunos autores, no quedar entrampado por la vida rutinaria de las costumbres, sino de pronto entrar en otro universo, como es justamente lo que nos provoca esa cuestión de salir de lo cotidiano y entrar con otra mirada, con otra sensibilidad, con otra producción, ¿no? Lo que provoca la música cuando nos permite justamente salir de ese enrollo sumergido de las costumbres y de los hábitos, ¿no? Por ahí Ticio dice, el arte siempre es como un choque a esto que estaba obviamente establecido, el arte nos permite otra mirada, el arte nos permite asomarnos y pensar que se puede transformar el mundo que estoy cotidianamente viviendo, ¿no? Dice, apertura de otros horizontes de sentido posible, nuevas miradas sobre la realidad, una intensificación de la experiencia sensible, ¿no? Un percibir, un ponerse a tono, y una situación de extrañamiento porque justamente nos permite salir del ordinario, ¿no? Es esta cuestión de lo extraordinario que algunos filósofos también le adjudicaron a la filosofía, ese poder de hacer preguntas que salen de lo ordinario. En el campo del arte, producciones que nos permiten salir justamente del ordinario y de lo cotidiano. Entonces, si empezamos a trabajar esto, dice Ticio, estas condiciones no son exclusivas del arte occidental moderno, que aún más, a veces el arte occidental moderno, por cumplir justamente estas normas que de alguna manera respondan al paradigma hegemónico, le quitan, supónganse, entramos a un museo, y porque históricamente los críticos dicen que esa obra es una obra de valor artístico, tal vez para nosotros, al estar absolutamente desvinculada de nuestra propia tradición, no nos signifique nada. Y muchas veces hemos pensado que esa cuestión de que no nos significa es por falta de conocimiento. Bueno, no me significa porque yo la verdad no sé nada del arte, y tal vez es interesante cuestionar que esa falta de significación, esa falta de estremecimiento, esa falta de gusto, por un lado puede ser por desconocimiento de ciertos códigos, pero tal vez también porque esa obra ha quedado consagrada, porque tiene un valor económico, pero también, aún siendo occidental, le hemos quitado todo su valor y sentido contextual. Y por eso también muchas veces resultan mudas para nosotros, aún obras que el arte occidental ha consagrado y las ha instalado en el museo, ¿no? No solamente aquellas de los pueblos
antiguos o de los pueblos originarios, como trazaba estos cineastas en la película que veíamos la semana pasada, sino también muchas de las obras occidentales consagradas, sobre todo en el arte plástico, o la música culta, entre comillas, muchas veces no nos resuenan porque justamente han perdido su valor contextual, ¿no? El ser, como dice Ticio, un organismo, ¿no? Algo que vibra, que tiene sentido y que de alguna manera choca con esa cotidianeidad. Sí, la próxima. Ahí Mariana está levantando la mano. Sí, Mariana, perdón. No, quería contar una experiencia que viví en Salvador de Bahía. Yo estuve viviendo en la casa de una amiga que vive en un pueblito cerca de El Salvador, en un pueblito que se llama Imbasay. Y cuando fui al Pelourinho, estaba, como ejemplo quiero tomar la capoeira, ¿no? Estaban los grupos, vos vas ahí y mostrándose con los trajes típicos, cómo es la capoeira, y cómo lo muestran como un producto realmente, desvinculado de todo el contexto que es en sí la capoeira. En esos casos eran todos hombres con sus trajes típicos y cazando turistas, ¿no? Era como que la foto, la imagen, todo lo que haría a la capoeira totalmente desvinculada de su contexto. No era un museo, pero más o menos porque en esas callecitas todo se iba mostrando. Y en el pueblito donde yo estaba parando, pude vincularme con la capoeira desde otro ángulo, ya que, bueno, el hijo de gente que conocía yo ahí, desde chiquitos había en una placita del pueblo clases de capoeira y iban contando toda la historia y había chicos, grandes, y me fueron contando cómo todos los chicos del pueblo, que era un pueblo muy chiquitito, iban a estas clases de capoeira, cómo se daba, más contextualizado. O sea, la misma capoeira en el mismo Brasil, en dos circunstancias y lugares. En un lugar estaba contextualizada, donde también igual es interesante ver, yo no sé mucho, seguramente ustedes me pueden ayudar más, los alumnos de música, pero cómo estaba también atravesada por lo moderno, ¿no? Porque originariamente tal vez no había mujeres, en este caso eran tanto niñas como niños y hombres y mujeres que se iban juntando en el pueblito y iban articulando con algunas cuestiones nuevas, pero todo el pueblo tenía la capoeira como una de las actividades principales. Y fue muy interesante ver los dos aspectos, ¿no? El aspecto de la postal, como a veces pasa en el tango, ¿no? Vas por caminito y te encontrás con la postal del tango y luego podés entender y comprender desde los pueblos o los barrios cómo se va construyendo, gestando o produciendo el verdadero sentido en este caso la capoeira, que incluye música, danza, los instrumentos musicales, cómo todos se vuelven en el avión con, no me sale el nombre ahora, pero el instrumento típico de esta danza, de la capoeira, y cómo podés ver eso, ¿no? Que lo importante es ese sentido vinculado con el contexto y con todas las funciones propias que van variando, porque en este pueblo no era la misma capoeira que antes, tenía sus modificaciones, pero sí tenía un sentido para ese pueblo en sí. Claro, y eso que señalaba hoy, creo que, no me acuerdo si Mariana o Mariano, de la cuestión comunitaria, ¿no? La vinculación del arte con justamente un arte colectivo, ¿no? Siempre un arte colectivo de significación social. Y acá estoy leyendo que Iván nos cuenta una experiencia interesante. ¿Tenés, Iván, micrófono? Dice, no le anda bien, dice Iván, hace 2 años tuve la oportunidad de ir al MoMA en Manhattan. Nada de lo expuesto como grandes obras contemporáneas me significaba algo. Y tuve esa sensación de que yo era el que estaba mal por no tener los conocimientos para entenderlas. Está bueno, ¿no? Esa duda, y que creo que
es tal cual, porque por momentos, un poco también nos pasa con la música académica, ¿no? Es verdad que por ahí uno no tiene los códigos para poder disfrutarlo. Y puede pasar muchísimo con el arte contemporáneo, que es cierto. Ahora también es bueno que uno se plantee, también piense que a lo mejor tampoco uno se conmueve porque no le vemos la coordinación, no entendemos, no la comprendemos, desde dónde surgió y para quién, ¿no? Como diría, ¿con qué se entona esa obra?, ¿no? Como diría Kusch, ¿no? Uno está frente a esa obra y dice, ¿y esto con qué se entona? Y bueno, por ahí el no ser contemporáneo, coetáneo, como contaba hoy Mariana, hace que uno tal vez se sienta ajeno y solamente responda al ritual porque está en el museo o porque está en la calle principal en Brasil vendiéndose como artículo turístico, ¿no? Es muy interesante esa reflexión. Y eso mismo dice Ticio, que puede haber objetos populares o prehispánicos, populares, y objetos modernos que no trascienden esa materialidad ni crean significado. Por eso es tan importante esa significación que genera en el pueblo, en el contexto determinado, donde se origina o donde se desarrolla y se produce. Es muy interesante eso, porque también dice, por ahí hay objetos populares que no trascienden la materia, no necesariamente todo tiene que ser considerado arte, o sea, tiene que ver con ese poder trascender esa materialidad y generar estos sentidos. ¿Continuamos? Sí, yo quería ir un poquito para atrás porque nos quedó como pendiente decir algo de esto de lo popular que aparece en la introducción, de por qué Ticio Escobar plantea esto de lo popular como también teñido de cierta dimensión mítica, ¿no? Como mito. Y cosas que ya charlamos un poquito cuando hablamos de gestor cultural, el concepto de Rodolfo Kusch, relacionado desde la perspectiva de Ticio contemporánea, como algo no sustancial, ¿no? El pueblo no como una esencia o como un lugar fijo, estático o como una figura que se pueda visualizar, sino precisamente el adjetivo que es lo popular, como algo mucho más móvil, dinámico, como algo que tiene que ver con esto, lo invisibilizado socialmente, lo subalterno, pero no en el sentido tampoco estático de Gramsci, sino en un sentido mucho más contemporáneo y difuso, y que en el caso de la cultura paraguaya, fundamentalmente de la dictadura en Paraguay hasta el 89, estaba muy relacionado con la cultura rural y con lo indígena. Entonces, por eso a veces a nosotros nos resonaba un poco distinto esta cuestión de que lo popular, en la concepción de Escobar o en lo que pasa en el Museo del Barro, está tan fuertemente teñido de la cultura guaraní o de lo indígena, porque bueno, en esa cultura lo subalterno fuerte es precisamente todo lo invisibilizado de lo guaraní por la dictadura y por la cultura paraguaya en su historia desde la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y yo quería hacer una notita. No, digo, seguí con esto porque él después lo distingue del arte mestizo, ¿no? Uh-huh. Ese, Sí, y yo quería hacer una nota porque, digamos, en nuestra cultura argentina, muy marcada por la historiografía liberal, de cómo nos contaron nuestra relación con los pueblos originarios, pareciera que es un tema totalmente distinto y al mismo tiempo, hace poquito salió la última película de Lucrecia Martel, que se llama Chocobar. Es un documental sobre el asesinato de un líder de un pueblo originario en Tucumán. Y una declaración de Martel que creo que es muy interesante porque le preguntan por las grietas políticas de los últimos tiempos y ella dice, la única grieta en la cultura argentina es la zanja de Alsina, que fue esa zanja que se hizo en el siglo XIX para separarnos, digamos, entre comillas, los bárbaros de los pueblos originarios, la cultura europea o criolla, versus los pueblos originarios que estaban del otro lado de la zanja, ¿no? Entonces es muy interesante cómo está volviendo esta cuestión de los pueblos originarios, que estamos empezando a verlos por primera vez, quizás en mucho tiempo o en toda la historia, como lo subalterno, lo invisibilizado, lo negado de nuestra propia cultura, ¿no? Así que un poco para volver con
este concepto de lo popular, con todas las complejidades que tiene y cómo no se puede atar a ningún tipo de sujeto político fijo, ¿no? A ninguna esencia. Realmente está desplazado hacia los sectores invisibilizados, negados de nuestra propia cultura. También hay una cuestión de lo masivo, como algo distinto a lo popular, o algo que entra en una especie de zona también gris, mestiza, cruzada, ¿no? Las industrias culturales también producen cosas que a veces las confundimos y a veces usamos popular como masivo o masivo como popular cuando hay distinciones muy claras, digamos, ¿no? Lo masivo como lo producido desde las industrias culturales, desde cierta corporación del entretenimiento, a veces, no siempre, y cómo se lo apropia los sectores invisibilizados y cómo le dan un uso creativo también a veces a eso masivo, ¿no? Y a su vez, como el arte popular también encuentra circuitos masivos para darse a conocer, lo cual tampoco está mal. Totalmente. La verdad que es un temazo. Si alguno lo tomara como tema de investigación, bienvenido, porque realmente es un tema, yo creo que esto fuerte que dice Ticio, ¿no? Tal vez no hay que nombrar todo, no sea necesario tener categorías sin nombrar, pero realmente la palabra también colabora en la justicia, ¿no? Y en los derechos. Por eso es importante encontrar categorías que sean lo suficientemente tal vez flexibles para dar lugar a esta cuestión de lo irruptivo que tiene el arte popular, de aquello que siempre es signo de algo que no terminamos de comprender, digamos, pero poder darle palabra, porque cuando queda, digamos, como un fenómeno subalterno, reconocido pero subalterno, en realidad no provoca cambios, ¿no? No podemos decir que se dignificó ese arte ni que se instituyó, ¿no? Queda como un pretexto de apertura, de que le damos lugar, pero me parece que no. Darle la seriedad significa jugar en el campo de lo cultural con sus márgenes de acceso, de disponibilidad, también de subsidio o de posibilidad de crecimiento económica para que esas tareas continúen o actividades. No dejarlas también recluidas, un poco hoy salió esa conversación, ¿no? No dejarlas marginadas a pensar lo pobre con pensamiento de pobre, en el sentido, bueno, quedan ahí recluidas para determinadas comunidades, pero nunca van a estar en este circuito. Por eso para mí fue muy importante en la Facultad de Arte institucionalizar la carrera de música popular y llamarla como tal, ¿no? Que provocó, hoy ya es un fenómeno común, pero yo quisiera transmitirles, que ya se los dije varias veces, los años que se discutió y que verdaderamente costaba institucionalizarlo, también frente a la mirada, buscar los fundamentos adecuados para que fuera aprobada, ¿no? Es decir, fue un campo de batalla, y pienso que la discusión al interior sigue también, ¿no? Al interior de la convivencia de las músicas que conviven en nuestra facultad, debe haber disputas muy interesantes aún en la actualidad.